Buen día, tutor. Mi nombre es Manuel Mosquera y vengo a hacerle la sustentación del punto uno de la tarea 2. El punto uno de la tarea 2 tiene que ver con el simulador de movimiento que encontramos en el siguiente link. Entonces, la primera parte del ejercicio me dice que ingrese al simulador, coloque la gravedad como 9,8 metros sobre segundo cuadrado sin fricción, inicia el simulador. Tome capturas del resultado, luego responda a la pregunta. Entonces, voy a hacer acá, tratar de acercar un poquito la imagen. De esta manera, quedó muy allá. Listo, está bien. Listo, disculpe, tutor, lo siento, me equivoqué dándole un clic a un lado que no era. Entonces el punto 1 dice que ingrese al simulador, coloque la gravedad como 9,8 metros sobre segundo cuadrado sin fricción. Inicie el simulador, tome captura del resultado, luego responda a la pregunta. Entonces, en ese momento yo tengo acá la imagen que me muestra que cuando entré al simulador puse los datos tal como me los piden. Entonces, dice que la aceleración, en este caso es de 4,9, el movimiento se realiza, el movimiento es de 1 metro, de 0 a 1 metro, se realiza en 0,64 segundos, esa es distancia que es 1 metro, la velocidad que implementa el vehículo en la parte superior es de 3,13 metros sobre segundo, y la aceleración que se registra en este movimiento es de 4,9 metros sobre segundo cuadrado. Este S a la menos 2 se puede responder como S 1 sobre segundo cuadrado. Entonces, abreviándolo, quería metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Entonces dice, ¿cuál será el valor de la tensión de la cuerda y la aceleración? ¿Cuánto fue el tiempo que tardó en recorrer 1 metro? Entonces acá tenemos las operaciones o los procedimientos operacionales bajo el cual yo puedo responder eso. Vean que la tensión en ese momento es de 0,49 newtons. Después me dicen, perdón, que haga clic en la pestaña de velocidad de aceleración, tome captura de las gráficas y colóquelas en el recuadro. La velocidad en ese movimiento se comporta en una manera ascendente, de manera lineal, pendiente positiva. Y la aceleración se comporta de manera constante. Si lo vemos en el gráfico de arriba, en el rosado, vemos que la aceleración es 4,9 y vemos que en el gráfico no está sobre 5, sino está un poquito más abajo, que es 4,9, que es la aceleración, es constante. La aceleración es un dato constante. Mientras que la velocidad es un dato que sí varía, y en este momento pues sí ya podemos ver que es una pendiente positiva con origen en 0,0. ¿Listo? Luego me dice, repita las indicaciones del paso 1 marcando fricción en el simulador con un valor correspondiente a lambda. Tome captura del resultado, luego responda a la pregunta. Ojo, para mí lambda es 0,3 porque mi número, la suma de los dígitos de mi número de cédula es 30, es decir, es 3. Siendo este 3 la fricción, el movimiento cambia. Vean que acá el movimiento ya no lo hace en el tiempo que lo había hecho sin fricción. Sin fricción lo hizo en 0,64. Con fricción, pues el movimiento se va a tardar un poco más. Entonces, el movimiento con fricción de 0,3 newtons es de 0,76 segundos, la misma distancia que es 1 metro. Ahora, la velocidad también cambia, también varía porque tenemos un coeficiente de fricción. La velocidad ahora en este movimiento es de 2,62 metros sobre segundo, mientras que la aceleración ronda los 3,43 metros sobre segundo cuadrado. Acá hago las operaciones necesarias teniendo en cuenta los datos que me da el simulador para encontrar que la tensión es de 0,637 newtons. Luego me dice, haga clic en la pestaña de velocidad y aceleración, tome captura de las gráficas y colóquelas en el recuadro. Lo mismo, lo que pasa es que varía la gráfica, pero no el comportamiento de la gráfica. Antes la aceleración estaba en 4,9, ahora la aceleración está en 4,43. Entonces vean que acá está el 4 que señalo con el mouse, con el cursor, y acá está el 3. Entonces acá está, acá donde pasa esta línea rosada, que también la puedo ver acá en esta gráfica, acá arriba. Está en 4,43 la aceleración del movimiento.
Y mientras que la velocidad acá también se comporta igual, pero cambian los valores. Vea que acá cuando son 0,7 segundos, busquemos un dato más preciso. 0,6. 0,6 está la velocidad por encima de los 2 metros sobre segundo. Mientras que en la anterior, cuando está en 0,6, la aceleración está llegando a los 3 metros, sí, a la velocidad está llegando a los 3 metros sobre segundo, sobre segundo. Entonces cambia es la gráfica más no el comportamiento de la gráfica. Entonces me dice, realice un análisis de las gráficas presentadas, establezca relaciones y diferencias entre las simulaciones con o sin fricción. Lo que yo respondí en este caso es lo siguiente. En los dos casos la gravedad es igual, es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado, pero el coeficiente de fricción varía y esto hace que el movimiento cambie sus condiciones. Podemos observar que sin fricción el recorrido de 1 metro se realiza en menos tiempo, a mayor velocidad y con mayor aceleración. Luego me dice, repita las indicaciones del paso 1, marcando fricción en el simulador con un valor correspondiente a lambda, ya sé que mi lambda es 0,3. Tome la masa sub 1 igual a 10 por phi, es decir, que mi masa sub 1 se va a comportar con un valor de 0,3 kilogramos. Y tome la masa sub 2, m sub 2, para el ejemplo anterior, se realice la captura del resultado y luego responde la pregunta. Listo. Entonces yo establecí estas condiciones en el movimiento. Ahora, entonces tengo que la masa sub 1 es de 0,3 kilogramos y la masa sub 2 es de 0,6 kilogramos. Lo que me está diciendo es que coja que la masa sub 2 es igual a 2 veces la masa sub 1. Por eso entonces quedó como el doble. La masa sub 2 es el doble de la masa sub 1. La gravedad se sigue comportando igual. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? El coeficiente de fricción sigue siendo el mismo, 0,3. Ahora, ¿qué sucede? La aceleración sigue siendo constante, pero el parámetro de aceleración cambia. Ahorita la aceleración tiene un valor de 5,67 metros sobre segundo cuadrado. La velocidad tiene un dato de 3,36 metros sobre segundo. La distancia sigue siendo 1 metro y el tiempo del recorrido es de 0,59 segundos. Acá están las operaciones con las que yo logré establecer la fuerza de tensión, que es de 2,548 newtons. Y acá está el análisis que hice y las diferencias entre las simulaciones del punto 4 y el punto 6. Entonces acá tengo lo siguiente. En los casos del punto 4 y 6, el coeficiente de fricción es igual a 0,3. En estos casos la diferencia radica en las cargas de M1 y M2. Recordemos que M2 es igual a 2 veces M1, por eso es el doble. En el punto 4 las cargas son iguales, mientras que en el punto 6 las cargas son desiguales. Con esto podemos observar que cuando las cargas son iguales, el tiempo es mayor, la aceleración es menor, la velocidad es menor y la tensión sobre la polea también es menor. Todo esto con respecto a cuando las cargas son desiguales. Y con eso finalizo el análisis del primer punto y la interacción con el simulador. Muchísimas gracias, profe, tutor. Espero que todo sea muy claro y muchísimas gracias.